Hola, sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Ingrid Marisela Cantaveros Ganado. Estudio en la Universidad de El Salvador una licenciatura en enseñanza de la matemática. En esta ocasión hablaremos del tema ángulos faltantes de un triángulo. Para esto lo haremos con la ayuda de nuestro programa amigo GeoGebra. Durante el desarrollo de este video definiremos lo que es un triángulo y hablaremos acerca de algunas propiedades que posee este y haremos unos ejercicios para que ustedes comprendan mejor cómo vamos a resolver problemas que se nos presenten con ángulos faltantes de un triángulo. Nos dirigimos a GeoGebra. Yo ya tengo los 3 proyectos con los cuales les explicaré un poco acerca además de esto. Abriremos el primero. Para empezar, definiremos lo que es un triángulo. Como sabemos, para empezar a hablar acerca de un tema tenemos que saber de qué trata y qué es lo que abordaremos. En este caso nos dice que un triángulo es la figura geométrica que consta de 3 lados y 3 ángulos. Aquí lo pueden ver. Aquí esta figura que tenemos en pantalla consta de 3 segmentos: el segmento B, el segmento A y el segmento C. Son 3 segmentos y 3 ángulos. Como pueden ver, aquí está uno, por aquí está el otro y aquí está el otro. En definición concreta, esto es lo que significa un triángulo. Esto es, sea cual sea la posición, sea cual sea la forma, siempre y cuando conste de 3 lados y 3 ángulos, será un triángulo. También, como les decía, hablaremos acerca de algunas propiedades de que poseen los triángulos. Vamos a abordar primeramente la propiedad que nos dice que la suma de los ángulos internos, de todo triángulo siempre nos dará 180 grados. Y lo podemos ver aquí. Vamos a sumar los 3 valores de los 3 ángulos del triángulo que tenemos en pantalla. Lo vamos a hacer aquí en la entrada de nuestro programa GeoGebra. Vamos a sumar los 59.16 que tiene un ángulo, los 69.72 que tiene el otro y los 51.12 del ángulo. Como podemos ver, la respuesta es 180. La suma de los ángulos internos de este triángulo es 180. Y para que vean, vamos a modificar el triángulo. Lo vamos a modificar ahora y vamos a sumar, ahora que lo tenemos ya es prácticamente otro triángulo. Vamos a sumar esto: 50.19 más 90 grados más 39.81. Esto nos dio 180. Entonces ahí quedaría claro la propiedad que nos dice: la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Esto se cumplirá en cualquier triángulo, sea la forma que sea, o tenga la forma que tenga, o sea el triángulo cualquiera. La segunda propiedad de la que le hablaré en esta ocasión es la que nos dice: en un triángulo equilátero todos los ángulos internos miden 60 grados. No hace falta que les explique lo que es un triángulo equilátero, ya muy bien todos lo sabemos, pero quizás no estaría de más decírselo. Como todos recordamos, un triángulo equilátero es aquel que consta de 3 ángulos y 3 lados iguales. Es estrictamente sus 3 ángulos y sus 3 lados serán iguales. Entonces cada ángulo interno de ese triángulo equilátero medirá 60. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos 60 más 60 más 60, nos daría los 180 que deben medir la suma de los ángulos internos de ese triángulo equilátero. Todo triángulo equilátero siempre va a ser
va a hacer que no se nos olvide lo mismo lo que va a medir sus tres ángulos. En esta ocasión yo ya se los tengo por acá en pantalla para que lo vean. 60 grados de este más 60 hacen un promedio de 120 grados, más 60 son 180 lo que tenemos acá, miren. Entonces esa propiedad que está más que clara, no hace falta que la explique más, es una propiedad fácil de recordar para que nosotros trabajemos. Y hay veces de que los ejercicios que nos dan planteados de una vez nos dice un triángulo equilátero, entonces nosotros muy rápidamente podemos recordar que si es un triángulo equilátero, todos sus triángulos y sus lados van a medir lo mismo. Entonces, pero como les decía, el tema principal es cómo calcular los ángulos faltantes de un triángulo. En esta ocasión yo ya tengo el primer ejemplo en pantalla con el que vamos a trabajar. Tenemos un triángulo cualquiera donde un ángulo mide 67.5 y su otro ángulo mide 45. Entonces nosotros queremos saber cuánto mide el ángulo A'. Para eso, como ya dijimos que la suma interna de estos triángulos, ¿cuánto va a medir? Exacto, medirá 180 grados. Para eso haremos lo siguiente. Si ya tenemos dos valores, entonces los podemos sumar. 67.5 más 45 grados nos dio 112.5, que es lo que tienen ya estos dos ángulos ocupados de los 180 grados. Entonces, para saber cuánto mide el tercer ángulo, el A' y el cual buscamos, únicamente vamos a restarle a los 180 grados que van a medir lo que miden los otros dos, el A y el B. Y nos va a dar que mide 67.5. Eso es lo que mide el tercer ángulo. Porque si sumamos, aquí lo podemos ver en pantalla en la entrada, si sumamos los 112.5 más 67.5, y por acá 67.5 nos da 180. Pero si lo quieren hacer individual, lo podemos demostrar individualmente. Más 45 más 67.5. Esto nos va a dar un valor de 180 grados. Pero también lo podemos calcular con GeoGebra y lo vamos a demostrar. Ocupamos la herramienta ángulo. Y aquí nos tiró el resultado. 67.5. El trabajo que hicimos acá está plasmado aquí fácilmente. Cuando nos dan cualquier triángulo, cualquier figura que solo tenga dos valores, cualquier figura que sea un triángulo, perdón, entonces haremos esto. Si quieren lo hacemos con otro, haremos otro ejercicio con otros triángulos. Vamos a trazar otro triángulo rápidamente. Aquí utilizamos una herramienta. Vamos a ocultar el nombre de los segmentos. Vaya, ahora vamos a conocer vamos a darle valores al primer ángulo, vamos a dar el valor al segundo ángulo. Aquí automáticamente GeoGebra nos está tirando el ejercicio que nosotros vamos a resolver. Entonces, primero que nada, vamos a sumar
los 75.96 del ángulo A más los 53.13 del ángulo B y nos va a dar 129.09. Ahora, a los 180 grados que debe de medir la suma de los ángulos interiores del triángulo, le restaremos lo que ya nos dio en la suma anterior, los 129.09. Entonces tenemos que este ángulo, el ángulo C, medirá 50.91. Aquí lo tenemos en pantalla y lo vamos a corroborar a través de GeoGebra. Aquí está lo que les decía. Entonces, aquí está. Principalmente para resolver este tipo de ejercicios no debemos de olvidarnos de la propiedad donde nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. El siguiente ejercicio que realizaremos es el que se nos muestra en la figura siguiente, donde nos piden encontrar el ángulo A y el ángulo B. Para eso nos vamos a apoyar de la definición de los ángulos suplementarios, donde nos dice que la suma de los ángulos que son suplementarios es 180 y tenemos el valor de este ángulo, ya nos lo da el ejercicio 90 grados. Por consecuente, el ángulo A medirá 90 grados, porque 90 más 90 nos dan los 180 grados. Entonces, lo vamos a realizar para que lo veamos. 90 grados que nos dice que debe dar. Ya que tenemos el segundo valor del segundo ángulo, ya procedemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en los ejercicios anteriores. Vamos a sumar 90 más 45, nos da un total de 135 grados. Ahora, a los 180 grados del total de la suma de los ángulos internos del triángulo, les restaremos los 135 de los ángulos que ya conocemos y nos da un total de 45 grados que tiene que medir el ángulo B. Ahora lo vamos a corroborar y aquí lo tenemos, 45 grados. Espero por esta ocasión de que hayan entendido un poco acerca de lo que yo les vine a explicar. Es un tema muy sencillo que lo podemos ver y lo podemos apreciar si nosotros nos aprendemos los teoremas. No se les olvide que lo principal es aprender teoremas y que no se nos quiten las ganas de aprender día con día. Hasta aquí, hasta la próxima, amigos.